¿Qué tal? Buenas noches. Vamos hoy en este Granada Debate a ver cómo está en estos momentos ese proceso de fusión, desfusión hospitalaria en la capital granadina. Ya saben que por parte de la Consejería de Salud el próximo día 26 se anunció que se iba a dar el pistoletazo definitivo, iba a ser el inicio de un nuevo panorama hospitalario en Granada. Veamos cómo son los detalles, veamos cuáles son esa letra pequeña, todo lo que ha acontecido con esa fusión, desfusión, y lo vamos a hacer con voces que conocen desde dentro todo este proceso y que lo han conocido desde que se iniciara todo este proceso. Tengo que leerlo para no equivocarme. Esther Ocetes, pediatra del materno infantil. Esther, muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenida. Gracias. Yolanda Rodríguez, enfermera supervisora de neurología. Hola Yolanda, buenas noches. Hola, buenas noches. Y José Maestre es neurólogo, si no me equivoco. Así es. Buenas noches. Hola. Bueno, ¿en qué punto estamos? ¿Quién quiere empezar a hablar? Yo aquí soy el que menos pinta, así que vosotros que sois los que conocéis. ¿En qué punto estamos? Si quiere, empiezo yo, que soy Adelante. el de más edad. Pues estamos a punto de culminar lo que se llama la defusión, ¿no? En el año 2014 se tomó la decisión por parte de la Consejería de fusionar los dos hospitales que había en Granada con dos áreas sanitarias distintas. A partir de ese momento hubo una única área sanitaria y los dos hospitales se fusionaron de una forma un tanto extraña, porque era una fusión y fisión. Los hospitales se fusionaban, pero luego se dividían yendo unas especialidades al parque tecnológico, al hospital nuevo que había allí, que se había construido para trasladar en principio el hospital San Cecilio, y las otras especialidades venían a lo que era Ruiz de Alda, que se llamó a partir de entonces el Hospital de la Caleta, y había un paso necesario, que era que el materno infantil se trasladara al edificio que quedaba vacío, que era el de traumatología. Entonces ese proceso empezó, en julio de 2016 se llevó a cabo el traslado del trauma al PTS, algunas especialidades quedaron todavía en el San Cecilio antiguo esperando que se produjera el traslado del maternal, pero a partir de ahí pues apareció un movimiento que bloqueó ese proyecto y bueno, a partir de febrero del 17 la Consejería derogó el decreto de fusión y hizo un decreto de defusión, que es el proceso en el que ahora estamos inmersos y que finaliza pues a finales de este mes, a finales de marzo. Cada hospital vuelve a tener su área sanitaria, lo que era el San Cecilio se traslada íntegramente al hospital del campus, al hospital del PTS, los que estábamos en trauma, que llegamos al PTS, volvemos a trauma. El maternal no se ha movido y de alguna forma volvemos al mismo esquema asistencial hospitalario que había en 2014. Eso es un resumen. Y ahora estamos, pues yo digo, a un mes de que se concluya este proceso. Oficialmente, a partir del 26 de marzo, traumatología habrá vuelto a su hospital, las especialidades que estaban en traumatología, y en el PTS estará todo lo que estaba en San Cecilio. Así, en principio, se cierra el proceso de fusión, de fusión. ¿Alguien quiere añadir algo más? No, Está claro, ¿no? Por lo tanto, se ha llegado al mismo punto que al principio. O sea, Sí. se han perdido mucho tiempo y mucho dinero en todo esto. Se ha perdido tiempo y dinero, efectivamente. Ha sido un recorrido ahí, pues que esperamos además y deseamos que realmente la vuelta sea lo que teníamos en el 2014. Y bueno, pues ya en estos puntos nadie habla de fusiones, sino de defusiones, y lo que esperamos los profesionales es que volver a lo que teníamos en el 2014. Por lo tanto, para los profesionales, volver a lo anterior, o el punto de vista de vosotros tres, ¿es objetivo cumplido? Bueno, todavía no se ha cumplido, entre otras cosas porque estamos pendientes de qué es lo que va a pasar con algunas especialidades, Claro. que todavía hay dudas, la angiología y la cirugía vascular, qué pasa, si vuelve al Virgen de la Nieves o no. Todavía hay algunos matices que son importantes para el futuro del hospital nuestro, que es el Virgen de las Nieves, cómo va a ser el futuro. ¿Qué falta? ¿Qué falta por saber? Bueno, más que objetivo cumplido, es que el objetivo no era nuestro, ¿no? Ha sido un objetivo impuesto y todos los profesionales no hemos hecho lo que se ha dicho, ¿no? Decisión política. Al fin y al cabo, el objetivo es volver. Al principio era de fusionarnos, ahora es de fusionarnos. Bueno, si te refieres a eso, sí es el objetivo cumplido, pero no era el objetivo de los profesionales, ¿no? Habláis de decisión política, mala decisión política, a vuestro entender. Bueno, Bueno, el proyecto de fusión era un proyecto que tenía algunos aspectos interesantes,
aunque creemos que estaba muy mal diseñado porque tenía, bueno, había algunos presupuestos que eran difíciles de encajar, los profesionales estábamos mayoritariamente en contra, pues hubo varios referéndums en los distintos centros y no, aunque se vendía como que era un proyecto que surgía de los profesionales, no era así, era un proceso diseñado en Sevilla, impuesto, y que lo que pasa es que, bueno, como profesionales que somos en una empresa, pues algunos nos comportamos de forma leal, intentando que eso saliera lo mejor posible, ¿no? Entonces, no nos entusiasmaba el proyecto, pero colaboramos con él, y de hecho tenía una de las mejoras más evidentes que tenía, era la reestructuración de la asistencia materno-infantil, que se unificaba en un gran hospital materno-infantil, y eso era un aspecto positivo del proyecto. Había otros aspectos, como por ejemplo la mejora de la equidad. Todo el hospital único que se hacía en Granada era para toda la población, ya no había dos sectores, con un hospital con unas características y otros con otras, pero eso de alguna forma fracasó por motivos, bueno, que podemos ir analizando, y entonces ahora lo que se impone es un proyecto de fusión que se presenta como un logro, pero que en realidad es la consumación de un fracaso. O sea, yo creo que los profesionales tenemos claro, todos, quizá los compañeros del hospital clínico, que ven que al final consiguen una de sus metas, que era tomar posesión del nuevo hospital, pues se pueden sentir a lo mejor menos frustrados, pero yo creo que para otros muchos esto creó unas expectativas de mejora asistencial, de mejora de la equidad, que no se han cumplido, y ahora, bueno, ya sabemos cómo actúan los políticos, se vende como un logro. Ahora por fin se termina la difusión y volver, pero no es un logro, hay que tener claro que es un proyecto fracasado, que ha fracasado, y como tú has dicho, se ha perdido tiempo, se ha perdido dinero, se han perdido energía, se ha perdido ilusión, y ahora hay que remontar. O sea, volvemos a 2014, si es posible en medicina volver 4 años atrás, no es posible, han cambiado mucho las cosas, y ahora tenemos que remontar, reilusionarnos y de alguna forma resurgir. La ilusión colectiva que podemos tener ahora es volver a retomar el punto donde lo dejamos y actualizar rápido a 2018 y a partir de ahí el futuro. Yo voy lanzando preguntas que me van surgiendo. Se van a quedar 2 espacios, el Campus de la Salud, que creo que se va a llamar nuevo Hospital Universitario San Cecilio, y el Virgen de las Nieves. Se van a quedar esos 2 espacios, que van a ser, y no sé qué apellido ponerlo, pregunto, completos, independientes, ¿cómo quedan? Eso es complicado de denominar. Van a tener básicamente lo mismo y luego las especialidades se van a mover, entiendo. Básicamente, aquí es que durante todo este tiempo, como ha sonado tanto esta palabra de 2 hospitales completos, sí. Pues, hombre, pues completos, sí, por completo es que cumplan la función que para la que está diseñado. Todo lo básico, lo urgente está, ¿no? En los 2 sitios. Sí, completo es que cumpla con su función completa para su población, lo básico, pues serán 2 hospitales completos, efectivamente. Y después, pues con muchas especialidades, fundamentalmente en el Hospital Ruiz de Arda y la angiología y la cirugía vascular, que es la que está por determinar, que la parte más importante afectará al PTS, al nuevo clínico. Claro, ahora habrá que distribuir ya no solo por especialidad, sino por zona geográfica de donde se vive, ¿no? Ya está, no se ha hecho por zona geográfica, se ha hecho por centros de salud. Por centro de salud al que pertenece, ¿no? Sí, hay una división de centros de salud, unos pertenecen al área norte de la ciudad y de la provincia y otros al área sur. Retomando lo que decía Esther, el concepto de hospital completo es que no deja de ser un eslogan sin contenido, ¿no? 2 hospitales completos, es que son hospitales completos. El hospital es completo en función de que cumpla la misión que tiene. Claro. Un hospital comarcal es un hospital completo. Para ser un comarcal tiene lo que necesita un comarcal. Un hospital de referencia, un gran hospital como es el Rocío, como es Virgen de las Nieves o como es La Paz, tienen lo que necesita un hospital de referencia completo. Pero luego ningún hospital es completo, ni siquiera el mejor hospital del mundo lo tiene todo, siempre hay algo que depende de otro hospital con el que tiene que colaborar y coordinarse. Claro, pero a lo mejor a lo de completo es, no sé, pregunto, es más que cumplan las funciones, no sé si llamarle básicas, porque yo estoy muy perdido con esto. Pero no es lo mismo la función básica de un comarcal, de Baza o Motril, que son los 2 comarcales de Granada, que las funciones básicas de un hospital de especialidades, que es el nivel que tiene el Hospital Clínico San Cecilio y que vuelve a tener al hospital de PTS. No es un hospital de referencia, no es del máximo nivel, sino que es un escalón inferior. Hay especialidades que no tiene y hay especialidades que tiene, pero que esas especialidades tienen
prestaciones que no están en ese hospital, que es la situación a la que vamos a tener. Ahora mismo hay especialidades que no van a estar en el PTS según el plan previsto, como por ejemplo neurocirugía. Hay especialidades que van a estar en el PTS pero que no van a tener, por ejemplo, según el proyecto de 2014, cardiología habrá en los dos hospitales, pero la hemodinámica urgente no se va a hacer más que en Virgen del Rocío, según lo que estaba diseñado. No sabemos luego si habrá cambios sobre este modelo o no. Y entonces, digamos que un hospital es completo para lo que es frecuente y prevalente, y en el caso del Hospital San Cecilio, para muchas especialidades que son de alto nivel asistencial, van a tenerlo, y para angiología y cirugía vascular va a ser el hospital de máximo nivel. Entonces, cada uno cumple su función de atención a su área sanitaria en lo que es básico y en lo que es frecuente, pero luego hay cosas que tienen que estar centralizadas. Tienen que estar centralizadas no por capricho, sino porque es necesario concentrar la tecnología que sirva para todo en un sitio, y es necesario concentrar la experiencia. O sea que no tiene sentido cosas que son muy sofisticadas que estén repartidas por todos los hospitales. Eso no ocurre en ningún sitio. En Madrid los hospitales, que son muy buenos y muy completos todos, están coordinados para algunas actividades, por ejemplo para la trombectomía en el ictus. No se hace todos los días en todos los hospitales, sino que los hospitales están agrupados en dos núcleos y cada día uno de ellos está de guardia en los dos núcleos. Por eso que el concepto de completo es un concepto demagógico, un eslogan que la población asumió, pero que luego a la hora de gestionar y de organizar no tiene ningún sentido. Hay que darle un contenido, ¿no?, al carácter de completo. No sé si me explico bien o... Sí, yo lo tiraba también por el sentido de que yo siempre creo que cuando se habla de completo se hablaba de albergar lo urgente, lo básico, lo de que alguien vaya y no tenga que mandarle a otro sitio de atención inmediata. Siempre va a haber que mandar a alguien a otro sitio. Pero cuando ya una especialidad, ¿no? Entiendo. Claro, hay especialidades muy específicas que no van a estar en los hospitales, que nunca han estado en los dos hospitales. Ya sea maxilofacial, ya sea cirugía plástica, ¿vale? Eso ha estado siempre en el Virgen de la Nieves y va a estar. Si la población piensa que dos hospitales completos es que todas las especialidades estén en los dos hospitales, no es así. En ese sentido, quizás lo que se está comentando es que las urgencias van a ser finalistas. Eso. O sea que cuando tú vas al servicio de urgencia, allí te van a resolver tu problema, pero hay problemas de especialidades que van a requerir pues el trasiego de enfermedad. Ahora con la fusión las urgencias no eran finalistas. Eso es, que quizás esto de completo es que como llevamos un año y algo hablando de hospitales completos, ya queda mucha duda de qué entiende cada uno por lo que es un hospital completo, porque realmente si por completo es que puedan resolver todo lo que se presente, toda la patología de una persona, pues no van a ser completos ni el Virgen de la Nieves ni el hospital clínico, el nuevo hospital clínico. Si por completo es que cumpla su función, pues también un hospital de alta resolución, el de Guadix, el de Ronja, son hospitales completos y no por eso se atiende allí neurocirugía, ni por eso hay una resonancia 24 horas, y si son hospitales completos, cumple completamente con su función. Un poco lo que yo te decía antes, cuando se llevó... No, pero lo más lógico, lo más lógico es que un hospital cumpla todo, ¿no? O sea, cumpla esa misión, ¿no? Pero ¿qué misión? Porque si yo voy, llego a mi tema que me afecta más con un tema pediátrico que requiera cuidado intensivo pediátrico, pues el nuevo clínico no tendrá que trasladarlo al Virgen de la Nieves, que es donde está la unidad de cuidados intensivos pediátricos. O sea que lo que no quiere decir que no sea un hospital completo, es completísimo, porque es un hospital de especialidades que tiene sus funciones completamente resueltas. Claro. Sí, eso es completo. No, decía que esto es un poco consecuencia de lo que te decía de cómo se había diseñado el proceso de fusión, que era un único hospital, pero con dos sedes diferenciadas, con unas especialidades en un sitio y con unas especialidades en otro. Era partir un hospital en dos. Las urgencias no eran finalistas desde el momento en que, por ejemplo, las urgencias cardíacas, digestivas, de respiratorio, de cirugía general, tenían que venir a Ruiz de Alda, lo que era el hospital de Caleta, mientras que las urgencias traumatológicas, neurológicas, neuroquirúrgicas, de cirugía maxilofacial, tenían que ir allí. Pero el diseño se podía haber mejorado y de hecho estuvimos en un proceso de mejora del diseño inicial, de forma que todos los dos hospitales tuvieran lo necesario para que las urgencias fueran casi finalistas, o sea que en cada hospital se atendiera todo lo que es muy urgente, por supuesto, y dentro de lo que es urgente, porque se pueden atender determinadas urgencias sin necesidad de trasladar a los pacientes. Pero es verdad que el diseño ese de reparto de especialidades implicaba
un traslado de pacientes de un hospital a otro. Claro. Lo que pasa es que eso se podía ver. ¿Y eso es lo que más le chocaba a los usuarios? Eso le chocaba a los usuarios, le chocaba a los profesionales, ¿no? Claro. Y eso había que verlo afinado, había que haber establecido circuitos de forma que, por ejemplo, si un paciente llegaba al PTS con un problema cardiológico, allí no se iba a ingresar porque allí no había planta de cardiología, pero una vez valorado el paciente se podía haber enviado a Ruiz de Alda a ingresar sin tener que pasar por urgencias otra vez, o sea que se podía haber mejorado el diseño de forma que no ocurriera ese tapón que uno iba a un hospital, decía esto no es aquí, lo mandan al otro y en el otro hacer cola, había mucho... Eso era muy difícil de entender, claro, esa situación. Claro, y además creó situaciones verdaderamente de aglomeración en urgencias. Claro. Pero cuando estaban intentando en el periodo en el que Cristina López Espada se hizo gerente, estuvo estudiando la forma de compensar esa excesiva asimetría entre los dos hospitales, pues ya el movimiento de bloqueo se había puesto en marcha, ya había habido algún cese de Bayona como gerente, en fin, ya el movimiento contrario a la fusión había tomado fuerza y ya pues no fue posible ya arreglarlo, ya aquello fue ya un desbarajuste que había que desde luego terminar, y nosotros creemos que no tenía solución, que ya no tenía salvación, o sea que llegó un momento en que las espadas estaban tan en alto que lo mejor que podía pasar era que nos fusionáramos asumiendo que es un fracaso. O sea, yo creo que estamos contentos de la difusión, pero asumimos que en gran medida, por lo menos en un 80%, ha sido un fracaso. Sí, quizás puntualizando un poco este tema, quizás lo que más preocupó y lo que más alarmó a la ciudadanía fue el tema de que tú llegaras con una quemadura a Ruiz de Alda y que te dijeran que no, que en esas urgencias no te atendían, que tenías que ir al PTS. Quizás eso fue lo que más alarmó a la gente, que estaban ahí de un hospital a otro y pues, donde tenían que atender una cosa u otra. Eso quizás fue lo que más alarmó, lo que no quiere decir que con las nuevas perspectivas de los hospitales completos que vamos a tener no haya que trasladar pacientes, habrá que trasladar pacientes. Sí, pero en menor medida, ¿no? En menor medida. Dentro de la pediatría yo creo que hemos perdido bastante porque nos hemos separado los dos hospitales pediátricos y además nos hemos separado de una forma asimétrica y ahora los que tendremos que trasladar serán los niños que vengan del PTS al Hospital Virgen de las Nieves, por ejemplo, a una cosa como la cirugía pediátrica o como he comentado antes, como los cuidados intensivos pediátricos. O sea que quizás el acercar a los adultos hacia costa de los que yo creo que son los que más perdido en este proceso de difusión, que han sido los niños en Granada. Porque ahora los niños depende de lo que le pase, se tienen que ir a uno u otro. No, en principio el nuevo hospital clínico tendrá asumirá todas las funciones de un comarcal de pediatría, pero con ausencia o con falta de algunas cosas importantes, por ejemplo la cirugía pediátrica. O sea que si yo llego con una apendicitis al PTS, pues después de valorarme me tendrán que trasladar al Virgen de las Nieves, que es donde está la cirugía pediátrica, para que me operen. O lo que estaba comentando, si llego con un proceso que es grave y necesito una unidad de cuidados intensivos, pues tendrán que trasladar al niño a la unidad de cuidados intensivos que está en el... ¿Esas necesidades se pueden afinar a partir de ahora? ¿Se podrían afinar? Pregunto. No lo sé, desconozco. Yo no sabría contestar esa pregunta en este momento. No sé si los profesionales demandan alguna cosa en especial, todo es susceptible de mejorar, ¿no? Hombre, se podrán afinar algunas cosas, probablemente... aunque el acuerdo que hizo la consejería con las llamadas plataformas fue un acuerdo de volver al escenario de 2014, sí, eso posiblemente haya que corregirlo en los dos hospitales, porque lo que te decía antes, a 2014 no se puede volver. Entonces probablemente el nuevo San Cecilio tendrá que desarrollar cosas que entonces no tenía, no sabemos hasta qué punto algunas cosas es conveniente que se desarrollen en los dos hospitales o sigan estando centralizadas en uno. Ya digo que Granada no tiene población para tener dos grandes hospitales, sería una barbaridad. Granada tiene población, bueno, como Córdoba tiene un único hospital, el Reina Sofía, para una población muy parecida, de unos 900.000 habitantes, ¿no? Entonces, Granada tenía, como tiene Cádiz o como tiene Málaga, dos hospitales, cada uno de un nivel distinto, que son complementarios, y era el modelo que había en Granada, y es el modelo que creemos que es el más conveniente. Una vez que se ha decidido que haya dos hospitales, claro, los dos hospitales deben ser complementarios. No se pueden tener dos grandísimos hospitales en Granada porque no hay población, ni hay... Pues, sería un despilfarro, añadir un despilfarro a lo que ya se ha despilfarrado. Quería comentar
que hay que tener en cuenta que además el éxito del movimiento ciudadano que se pone en marcha con ocasión de la reorganización hospitalaria no era solo por la reorganización hospitalaria, había un descontento masivo tanto de profesionales como ciudadanos después de muchos años de recorte. Habíamos estado muy recortados, las plantillas habían ido bajando, se habían hecho contratos al 75%, había una inestabilidad enorme y luego el ciudadano percibía que la situación iba mal, que las listas de espera se hacían larguísimas, que había mucho descontento flotando, que cuando aparece el movimiento es capaz de aglutinar. Por eso las primeras manifestaciones fueron muy masivas y yo creo que tuvieron un gran mérito, o sea, de demostrar lo descontenta que estaba la ciudadanía y los profesionales con la situación que estábamos viviendo sanitaria, no ya solo en Granada, sino eso ya extensible a toda Andalucía y probablemente a toda España, ¿no? Pero es cierto que luego ya se centra el problema progresivamente en lo de los 2 hospitales completos y bueno, pues lo demás sí se irá resolviendo, pero ya no, aunque teóricamente el eslogan de la sanidad digna y de esto, realmente el problema se va centrando en lo que eran intereses muy determinados, ¿no? ¿Vosotros como profesionales van a ganar los usuarios con esta vuelta atrás a 2014? No, yo pienso que no, como profesional que no van a ganar, que los grandes perdedores han sido los usuarios después de esta vuelta al pasado. Las vueltas hacia atrás nunca son buenas. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Pues porque finalmente lo que se pretendía con lo que era recuperable del tema de la fusión es crear equipos muy especializados, con mucha experiencia, equipos muy potentes, de tecnología, etcétera, etcétera. Y lo que hemos hecho ahora es volver a 2 hospitales que además nos da miedo que pudieran llegar a ser 2 hospitales mediocres, en vez de ni completos ni de otra manera, sino 2 hospitales mediocres. Yo creo que los grandes perdedores a la larga, y el tiempo lo contará, son los usuarios que quizá recuperando lo que era positivo de la fusión, lo que era bueno para los enfermos en experiencia sobre todo. Hay un tema que pregunta mucho la gente, que por qué Granada no puede tener 2 hospitales completísimos y buenísimos, y es porque, lo estaba comentando Pepe, no tenemos población para tener mucha experiencia en determinadas patologías. O sea que es necesario agrupar experiencia, profesionales muy expertos en determinados temas, para que allí tengan realmente pues, unas posibilidades de éxito muy elevadas los enfermos. Tener 2 hospitales se pueden tener, pero con unidades muy pequeñas. Por ejemplo, de cara también a la pediatría, pues en los 2 hospitales tenemos servicios, por ejemplo, de neumología pediátrica, pero son unidades, es decir, que un pediatra atiende la unidad en cada uno de los hospitales. El unirse pues hacía que, por ejemplo, si uno de los profesionales tenía que irse de vacaciones, pues la unidad de respiratorio seguía funcionando. Y ahora hemos vuelto a esto de que no, que pues son unidades unipersonales, las pediátricas, que bueno, pues cuando un profesional está de vacaciones, pues se intenta suplir con el otro hospital, que además se nos ha alejado. O sea que no es que Granada, ¿por qué no se va a merecer 2 hospitales muy buenísimos? Pero es que no tenemos población bastante para tener 2 hospitales que sean regionales. A raíz de eso, se habla de que se ha ido, no sé cómo decirlo para que no se me malinterprete, arrancando o cogiendo partes de un hospital para llevárselo a otro en este proceso de fusión. ¿Eso por qué ocurre? ¿O por qué se llega a ese punto? Pregunto. Bueno, a ver, había una necesidad de inversión tecnológica en Granada. Los hospitales, de hecho, estaban un poco paralizados con el proyecto de fusión que estaba en marcha. Entonces, pues se había paralizado determinadas cosas que había que hacer, que poner en marcha, estaban paralizadas, hasta que se dota el PTS, y al PTS se le proporciona una tecnología muy avanzada. Es decir, se pone, por ejemplo, una resonancia de 3 celdas, que no hay prácticamente, habrá 2 o 3 en Andalucía, se dota de radiología y los quirófanos y todo con tecnología muy avanzada, y eso se hace para toda Granada. O sea, el PTS iba a ser un hospital para toda Granada. Cuando el proyecto fracasa, entonces evidentemente esa tecnología tiene que estar en manos del que la usa. ¿Y quién la usa? Por ejemplo, la resonancia de 3 Tesla la usa esencialmente neurocirugía. Neurocirugía la usa en programas sobre todo de cirugía de la epilepsia, de determinados tumores, traumatología también la usa. Pero se queda en Granada, quiero decir. Se queda en Granada, sí, pero lógicamente no se puede quedar en el PTS porque allí no está la neurocirugía. Entonces, pongo la resonancia de Tesla como ejemplo. Hacer 2 neurocirugías, yo pregunto porque sé que voy trasladando un poco lo que la gente en su casa se estará preguntando. Sí. ¿Hacer 2 neurocirugías, eso es imposible? Pregunto. No. No es ventajoso.
Si alguien se tiene que operar de un proceso neuroquirúrgico, que no son procesos afortunadamente muy frecuentes, muchos de ellos, quiere que lo operen las mejores manos. ¿Cuáles son las mejores manos? Las que tienen más experiencia. ¿Tú qué prefieres? ¿Que te opere un aneurisma el que opera 10 al año o el que opera 50 al año? Pues sin duda el que opera 50 al año. Entonces no es conveniente tener dos equipos operando aneurismas, porque eso, aparte de que es poco eficiente desde el punto de vista de la tecnología necesaria del gasto, es que además no acumulan experiencia. Los hospitales trabajan siempre en todo el mundo occidental centralizando la patología. La patología muy frecuente, muy prevalente, hay que atenderla en todos sitios, pero la patología infrecuente, difícil y sofisticada hay que ponerla en un único hospital, y el hospital ese tiene que tener la tecnología necesaria para... Entonces, no es que se esté desvistiendo el PTS para vestir trauma, no, es que esos equipos estaban allí porque allí habían ido las especialidades que los usan. Y una vez que las especialidades que los usan no van a permanecer allí, pues tienen que ir con ellos. Pero, dice, ¿necesita el clínico otra resonancia de 3 Tesla? Pues no. Claro. ¿Y por qué no se ha puesto la unidad? A lo mejor eso pregunto y se os escapa a vosotros, pero ¿por qué no se ha puesto la unidad donde estaba el aparato? A lo mejor mover el aparato es más complicado que mover la unidad. Porque allí va el clínico y no se cabe. Los que llegamos de traumatología allí, que éramos neurocirugía, neurología, rehabilitación, traumatología. Vale, que hay falta de espacio, ¿no? También. Hombre, claro, es que el hospital del clínico es un hospital de 600 camas, y para eso haría falta un hospital de 1000. Y especialidades que van relacionadas unas con otras, ¿no? Claro. Es decir, hay intervenciones que entran en juego varias especialidades, ¿no? Y tienen que estar juntas. Vamos a hacer 3 minutos. Hay muchas dudas, preguntas que intentar resolver. Hacemos 3 minutos de pausa y volvemos en este Granada Debate primero de la semana. Seguimos en Granada Debate conociendo lo que está pasando, lo que va a pasar sobre todo con ese día 26. Insisto en lo que decía al principio, lo iremos conociendo también en varias etapas, varias fases, varios programas, lo iremos conociendo todo hasta llegar a ese día 26, donde ya se llevará a cabo esa final de la desfusión, que comenzó en una fusión en 2014 y se desfusionó y se ha conseguido mucho tiempo, se ha consumido mucho tiempo y mucho dinero. Hablábamos de los usuarios, os pregunto por los profesionales. ¿Cómo han vivido este proceso de fusión, desfusión? Porque al final hablábamos de los usuarios, pero los profesionales también habrán tenido que de una manera sufrir todo esto, ¿no? Los profesionales yo creo que han sufrido y han sufrido de una forma importante. En primer lugar porque también los profesionales al principio nos negamos al tema de la fusión. Los profesionales llevamos ya una temporada grande, que habíamos vivido recortes, las plantillas mermadas, mucha inestabilidad laboral, contratos muy cortos, y esto ya había hecho huella en los profesionales. Por otra parte, la impresión general es que no se contó con los profesionales para el tema de la fusión, a pesar de que eso sí se ha hablado repetidas veces, que esto era una decisión de los profesionales. Los profesionales, como decía antes Pepe, teníamos una actitud contra la fusión activa. Es una decisión política. Era una decisión política que a los profesionales nos vino impuesta. Los cargos intermedios intentaron colaborar en lo posible, pero en general los profesionales no queríamos. El proyecto de la fusión no vino de los profesionales y nos resultaba también difícil de admitir. Después, cuando comenzó la fusión, pues todo este tema de los ciudadanos, que el descontento general de los ciudadanos porque no había urgencias finalistas, porque las listas de espera que ya eran largas aumentaron, pues también esto se transmite a la forma de trabajar, que uno no trabaja a gusto cuando sabes que el que tiene enfrente tu paciente no está a gusto con lo que está pasando, con la situación en general. Después, a lo largo de este tiempo, que ha sido también doloroso y largo para los profesionales, incluso hemos vivido el ciberacoso y el ciberataque de muchos compañeros queridos, valiosos, que los tenían todo nuestro respeto, tanto como personas como profesionales. Me refiero en las redes sociales, que se ha atacado a personas en concreto, a profesionales en concreto, se ha atacado a la sanidad, que al final nosotros lo que nos dedicamos es a la sanidad granadina, y además nos causaba mucho orgullo tener una sanidad muy buena, en donde todos poníamos nuestro granito de arena.
Quizás con la difusión, yo no sé, la impresión que tienen los demás, pues tampoco ha sido una decisión que toma por todos los ciudadanos, sino que también ahí en medio se intervienen autoplataformas que han decidido y que han firmado con la Consejería de Salud determinados acuerdos donde los profesionales tampoco hemos intervenido. Los profesionales, los órganos de representación de los profesionales son la Junta Facultativa y la Junta de Personal de los hospitales, que son cargos que se eligen entre los profesionales sanitarios. Ahora ha sido la Junta Facultativa la elección de los cargos de la Junta Facultativa nueva. Todos los profesionales elegimos a las personas que consideramos que sean nuestros representantes, y finalmente la difusión también se ha gestado entre acuerdos entre la Consejería y plataformas donde la mayoría de los profesionales ni hemos intervenido, ni pertenecemos, ni la hemos elegido. O sea que yo creo que esto ha sido un proceso doloroso y penoso para la mayoría de los profesionales. Pero contentos porque llegue ya al fin, todo, entiendo. Contentos porque llegue el fin, pues, si esto tiene fin, porque también el ambiente de crispación que se ha vivido durante todo este tiempo de los profesionales, esto pues habrá que darle tiempo a que esto vaya tomando otro cariz. Yo creo que hay que darle mucho tiempo. Esto ha sido un enfrentamiento en muchos aspectos, lo que estaba comentando, que por muchos profesionales dolidos por el acoso que se le han hecho, porque han intentado colaborar lo mejor posible o poniendo todo lo que estaba en sus manos para favorecer que el sistema sanitario fuera bueno, tanto con fusión como con la etapa intermedia, como con la difusión. Y pues, profesionales que han sido atacados y que finalmente lo que han hecho es intentar que la sanidad en Granada siguiera funcionando y que los ciudadanos siguieran estando atendidos como siempre lo han estado en Granada y con una sanidad de mucha calidad. El acoso en redes ha sido tremendo, lo que pasa es que afortunadamente las redes sociales son una especie de mundo aparte que no está en la calle. Yo algunas veces pienso que lo que ha pasado con las redes sociales, sobre todo los que hemos sido así muy atacados, muy insultados, sin ningún fundamento, ¿no? Una cosa, una estrategia algo así como si hubiéramos estado viviendo un videojuego, ¿no? Hay un personaje malvado que nos maltrata, con unas tropas de gente insultante y tal, pero luego eso está ahí. Si uno cierra el Facebook y no lo mira, en la calle no. A mí, yo personalmente no he tenido ningún problema con ningún paciente. Quiero decir que afortunadamente el mundo de las redes ha tenido mucha influencia, pero en lo que influyen las redes, en la gente que las sigue, ¿no? Es verdad que luego algunos mensajes, por ejemplo el que decía Esther, de ataque a la sanidad pública, ha sido bestial. El desprestigio del propio PTS, cómo se ha desprestigiado o se ha intentado desprestigiar a un hospital que estaba intentando cumplir su función, cómo se ha resaltado todo lo malo, se han aireado problemas internos, todo. Era una especie de todo vale para cargarse el proyecto, y bueno, se les dio la razón, por razones un poco inexplicables o quizás no tan inexplicables. Nuestros políticos, nuestro gobierno, en lugar de defender su proyecto y tratar de defenderlo y tratar de mejorarlo, lo que hace es rendirse. Se rinde a una situación que podemos llamar de chantaje, da marcha atrás, para el proyecto, deja un poco... Se rinde también cuando un montón, y cuando digo montones, miles de personas salen a la calle, ¿no? Bueno, pero esa gente que sale a la calle, era una gente que sale a la calle con un descontento, claro. Pero luego todas las decisiones que toma la administración van a favor del grupo que está haciendo el chantaje, porque había un grupo de profesionales importantes que creíamos que el proyecto de fusión se podía mejorar y completar. La administración nos deja totalmente a los pies de los caballos, se olvida de los que habíamos sido leales al proyecto y vuelca, y sigue todavía, cuando la administración habla de que se están cumpliendo los plazos de la difusión, está hablando, mirando a las plataformas, que las plataformas fueron algo que surgió de la nada y que realmente era una aglutinación de los colectivos antifusión, que eran colectivos, ahí se pueden enumerar quiénes son o quiénes eran, ¿no? Hay el claustro, los sectores más reaccionarios del claustro universitario, la medicina privada, el colegio de médicos, el sindicato médico, todo eso eran unos colectivos antifusión que hicieron presa y probablemente debajo de todo esto también una finalidad política que, bueno, que yo no digo que no sea legítima, ¿no? Pero que ahí en democracia los gobiernos se derriban en las urnas y en las elecciones, no de forma populista
todo esto es un conglomerado que yo creo que algún día los sociólogos le dedicarán tiempo a saber y a explicar qué es lo que ha pasado aquí y por qué ha pasado, ¿no? A veces de broma hemos dicho, esto tiene muchos parecidos con otros procesos populistas, con algún procés que ha habido en el que también han intervenido mucho las redes sociales, la manipulación de la gente. Eso está todavía por ver, porque claro, ahora mismo estamos demasiado metidos en el problema y claro, también hemos tenido que tomar partido y es verdad que ha habido, pues no sé, una situación de enfrentamiento. El propio Colegio de Médicos ha jugado un papel un tanto curioso, ¿no? Porque de hecho la actual Junta Directiva ganó legítimamente las elecciones, muy apoyado por los movimientos antifusión, pero luego una vez que se ganan unas elecciones, oye, hay que dirigir la institución para todos los que forman parte de ella, ¿no? Sin embargo, el colegio creemos que ha tenido una actitud un poco sectaria de apoyo a un grupo y al otro dejarlo en cierta situación de desamparo. Pero esto es muy complejo, con muchos elementos personales, y al final lo que intentamos es eso, que el proceso termine lo mejor posible y que en la difusión volvamos a tener 2 hospitales funcionando, que tendrán que seguir colaborando inevitablemente, aunque las espadas han estado muy en alto por las circunstancias que hemos vivido, pero sin duda los 2 hospitales de Granada tendrán que seguir colaborando y esperemos que lo hagan en buenas condiciones, es lo deseable, ¿no? Yo creo, Yolanda puede decir, yo creo que la enfermería también ha tenido sus propios problemas, que son un poco distintos de los médicos, porque somos colectivos distintos. La enfermería tiene otros problemas que a lo mejor ya los puede... Sí, yo sí quería... La enfermería al fin y al cabo somos los profesionales que pasamos más tiempo con los pacientes, ¿no? Y quizás los que hemos vivido... En Granada había 2 hospitales con especialidades que estaban en los 2 hospitales, pero de alguna manera trabajábamos de espaldas, ¿no? Es decir, unificar plantillas. Yo en mi servicio, por ejemplo, el 50% son plantillas de un hospital y 50% de otro hospital. El unificar criterios, formas de trabajar, ha sido duro, ha sido muy difícil. Cuando mejor estábamos es cuando se planteó la difusión. Luego hemos vivido el rechazo de la población, porque lo que se vivía en la calle, al final, cualquier cosa que no funcionaba bien en el hospital, la culpa la tenía la fusión, la culpa la tenía... se tiraban a la calle por cualquier cosa, ¿no? Entonces hemos sufrido mucho, seguimos sufriendo mucho. Pero también te digo una cosa, nuestro objetivo es el paciente, hemos trabajado por el paciente y seguimos trabajando por el paciente. Y ahora mismo con la ilusión de que sigamos con relación, que sigamos trabajando juntos, aunque cada uno en su hospital. Este proceso que va a terminar el próximo 26 de marzo, vosotros que tendréis más datos que yo, que nosotros, ¿le va a faltar algo? Hablábamos antes de terminar de ajustar, ¿le va a faltar algo? ¿Se le va a echar de menos algo? ¿O se va a conseguir el objetivo definitivo? Bueno, el objetivo es volver a una copia, una fotografía de lo que era en el 2014. Sí, bueno, reformulo la pregunta, es decir, volvemos al punto de partida. A partir de ahora se tendrá que trabajar por mejorar todo lo que hay, ¿no? Claro, ese debe ser el objetivo, empezar a intentar construir poco a poco lo que desde donde estemos otra vez, que tampoco sabemos exactamente cuál va a ser la foto final, por los flecos estos que quedan con la cirugía vascular, con algunos flecos que están todavía por determinar exactamente cómo van a quedar. Y sí, lo que yo pienso que ya todos los profesionales tenemos en la cabeza es, a partir de aquí habrá que empezar otra vez a hacer servicios de excelencia, cada uno en su hospital, cada servicio desde donde parta en este momento, e intentar pues que volver a glorificar la sanidad granadina, que los enfermos vuelvan a tener absolutamente confianza en los profesionales que lo están atendiendo, en los hospitales que lo están atendiendo, y volver a dignificar la sanidad granadina y dotarla otra vez de todo lo que ha ido perdiendo en este proceso de fusión, que es difícil, por vuestras palabras y por lo que he preguntado también a otros profesionales, Leo, todo esto si no hubiera ocurrido, todo el mundo sería un poco más feliz, ¿no? Sin duda. Sí, sin duda. Si no hubiera ya llegado a partir de esa fusión... Se hubiera decidido que el hospital siguiera su camino y su perfeccionamiento y su búsqueda de la excelencia con los materiales que ya tenía cada uno, es que ha sido, lo que decíamos antes, una pérdida de tiempo, de energía, porque hemos trabajado en proyectos que al final se han disuelto, y luego
una cosa que esperamos, que necesitamos, es generosidad por parte de la Administración. No la hubo en la fusión. La fusión, cuando recuerdo el verano, Yolanda lo recordará conmigo, cuando nos trasladamos al PTS, nos trasladamos en unas condiciones precarias de personal. Terminaron un contrato el día que nos fusionábamos, el día que nos trasladamos, se terminaron contratos eventuales, nos quedamos en una situación, en un verano tremendo. Es otro capítulo aparte que hay que claro. Generosidad con los recursos humanos. Eso es, que se hacen contratos de días. Sí, se hacen contratos de días. Claro, se hace. Es verdad, y hay que decirlo, que muchos errores que se cometieron en la fusión están intentando que ahora no se produzcan. Claro. Yo te hablo a nivel de enfermería, es decir, gente que va a trabajar en trauma ya están contratados y están aprendiendo en el PTS para que cuando lleguen no sea su primer día de trabajo. Es decir, hay muchos errores que están contando muchos más con los profesionales. Hemos aprendido mucho. Hemos aprendido mucho. Y el 25 acaba la difusión, pero empieza la gran labor. Claro. Y es volver a levantar y hacer que la sanidad granadina sea lo que ha sido. Y fundamentalmente ganarnos la confianza de los pacientes. Tememos que lo que llamamos Sevilla es el ente que está allí en la capital, que es el que nos gobierna y nos dirige, y dirige hasta los pequeños detalles. Yo creo que también en materia de sanidad, ¿no? Sí, vamos, en materia de sanidad, por supuesto, es una de las joyas de la corona. Pero que tememos, o por lo menos algunos, yo lo he oído a algunos compañeros y yo mismo tengo ese temor, que una vez que la difusión se culmine, a final de marzo, digamos que Granada entra, la ebullición que ha tenido entre ya en... Sí, se bajen las pulsaciones. Sí, baje la frecuencia cardíaca de la ciudad, de las sanidades de la ciudad. Y Sevilla dice, bueno, pues ya está, se acabó. Y entonces, que ahora mismo, por ejemplo, ciertas ventajas que ha habido en la contratación de personal, aunque fueran contratos, se corte. Y nos podemos ver en una situación muy apurada, porque es verdad que la demanda asistencial es muy alta, ¿no? El PTS es altísima, y ahora, aunque se divida, va a seguir siendo alta en los dos centros, sin duda, ¿no? Entonces quisiéramos pensar que va a haber generosidad en la dotación de recursos humanos. Por supuesto que a medio plazo van a desaparecer los contratos estos de un mes, de una semana, que hay que darle estabilidad, entre otras cosas porque hay que hacer equipo. Si tú tienes un equipo que se dedica... Y estamos hablando de medicina, claro, no con todo el cariño de peones de obra. Necesita gente que se especialice, que se profesionalice en una cosa determinada, y eso con un contrato de un mes o de 2 meses renovable, pues nadie se integra, ¿no? Es muy difícil. Entonces, todos esos problemas están por ahí. Y eso yo creo que no es un problema específico de Granada, es un problema de toda la sanidad andaluza y nacional, y no sé si europea, porque hasta ahí ya no llegamos, ¿no? Pero desde luego a nivel nacional, en otras comunidades ocurre algo parecido, ¿no? Y sobre todo también yo quería dar un poco de optimismo, ¿no? Es decir, a pesar de toda esta situación que llevamos estos 2 años viviendo, pues son muchos los reconocimientos de muchos pacientes, no solo por cartas al periódico, por tarjetas que nos dan, por felicitaciones. Pues, y además te lo dicen al final, ¿no? A pesar de la situación que está viviendo la sanidad granadina, ¿no? Ese agradecimiento a los profesionales al final es lo que te hace tirar un poco para adelante, ¿no? Es decir, no todo el mundo ve lo negativo, está viendo que estamos trabajando. Yo iba a comentar que también efectivamente da miedo que cuando pase la difusión o pase la ebullición que ha habido en Granada, pues aparte de que la administración pues pueda tener otra vez alguna política más de recorte de días con los profesionales, etcétera, etcétera, da miedo que después de todo lo que se ha gastado en Granada, con fusión, defusión, etcétera, etcétera, que de alguna manera pues ya quedemos ahí y durante mucho tiempo no se vuelva a gastar en sanidad en Granada, porque la sanidad está continuamente creciendo, o sea que a pesar de todos estos gastos que se han hecho, etcétera, etcétera, pues es el momento de volver a empezar y volver a crecer. Entonces también en ese sentido también los profesionales nos preocupa que esto sea, bueno, pues que vaya a costar en nuestro haber y que
las inversiones que se hayan hecho pues puedan recortar la futura. Claro. Una vez que ya se llegue a ese proceso de fusión, pregunto, y sobre todo a la hora de levantar y elevar la voz para a partir de ahí mejorar en cuanto a profesionales, no quiero decir de carácter, sino de número, de profesionales, de servicios, de necesidades, ¿será un buen momento para, después de lo que me habéis contado y hemos visto, de que os juntéis todos, de que todos juntos pidiendo por la sanidad granadina? Pero no acabo de entender tu pregunta, porque juntos estamos. Los profesionales siempre trabajamos en equipo reducido, en equipo grande, en hospital y algunas veces en multicéntrico. Hacemos proyectos que afectan a distintos hospitales. Entonces, unirnos, yo creo que estamos unidos. Lo que hay que hacer es, ahora mismo, restañar las heridas que se han producido en esto, que es una cosa que a la ciudadanía no debería ni llegarle, porque lo que la ciudadanía tiene que percibir... Si hay heridas no estáis tan juntos. Yo no, claro, pero quiero decir que eso son heridas internas. La ciudadanía lo que tiene que percibir es que todos los profesionales sanitarios de Granada estamos luchando por una atención lo mejor posible a la ciudadanía con las herramientas que nos dan. La administración nos da unas herramientas, nosotros las utilizamos y trabajamos siempre en ese sentido. Tener peleas entre hospitales es algo grotesco y ridículo, no queremos eso, no queremos. Nosotros queremos coordinarnos y trabajar como hemos trabajado siempre. Es que los hospitales de Granada pues ha estado cada uno en su sitio, pero siempre ha habido colaboración. No queremos pensar que esto que ha ocurrido sea un final de colaboración, que va, yo creo que eso hay que dejar abierto la posibilidad y por supuesto el interés y el entusiasmo en que vamos a seguir colaborando. A mí me parece que el mensaje tiene que ser positivo. Oye, que la fusión tenía cosas buenas, cosas malas, sí. Que se intentó hacer y no se pudo, viene la defusión. La defusión tiene cosas malas, tiene cosas buenas también. Pues vamos a sacar las cosas buenas y vamos a seguir trabajando, porque de lo que se trata es que la gente confíe en el hospital que le corresponde, que sepa que siempre va a tener acceso a la mejor atención, esté donde esté, y eso, la fusión favorecía la equidad, pero la defusión no se la carga, sigue siendo posible. La gente tiene que tener derecho a lo mejor que haya, y todo el mundo tiene que tener acceso a eso, esté donde esté, proceda donde proceda y viva donde viva. Y en ese sentido tenemos que seguir trabajando, o sea que eso es lo que queremos seguir haciendo. No hay ninguna lucha, decir que estamos peleados, que ya no nos vamos a hablar. ¿Cómo no nos vamos a hablar si estamos en lo mismo? Eso me parece importante destacarlo. El 25-26 termina ese proceso y a partir de ahí esos dos hospitales en los que iremos contando ya, iremos detallando durante varias semanas cómo ha sido este proceso, que hoy lo hemos hecho con 3 de los profesionales de los que iremos hablando y que lo han vivido en primera persona. Esther, Yolanda, José, Pepe, gracias a los 3 por estar aquí. Gracias. Lo dejamos aquí, volvemos mañana, además mañana volvemos en clave municipal, que si esto de la fusión o de fusión ha dado mucho de sí, lo que también va a dar de sí es que si la economía y que si los autobuses, de un color o de otro, por cierto, muchos autobuses ya pasan por el PTS y menos mal, y lo contaremos mañana en clave municipal, con los responsables de los grupos municipales del Ayuntamiento de la capital. Hasta mañana, sean felices.